¿Me escuchan? Sí, buenos días. Ya nosotros saludamos. Muy bien, sí. Lo que pasa es bien problemita del audio. Así ya ustedes están en pantalla. Así que de inmediato, pues, lo primero que le vamos a preguntar es acerca de que tengan un criterio definitorio de lo que es la hipertensión arterial o presión arterial elevada. Esto es para lograr un poquito más de conciencia en nuestros pacientes. Miguel, dale. Sí, a ver, el gran problema que tenemos, Osiris, tú sabes, es que los seres humanos nos dejamos llevar por aquello que notamos, sentimos y que podemos de alguna manera decir que nuestro cuerpo no está funcionando adecuadamente. Pero el gran problema que tenemos con esta enfermedad en particular, con la hipertensión, con la presión arterial elevada, es que es una enfermedad, es un mal funcionamiento de nuestro cuerpo que se establece poco a poco, cada vez más, y que además no da ningún síntoma. Si tú no vas voluntariamente, como estáis haciendo vosotros allí en Dominicana, y sabes que es algo que todos alabamos, si tú no vas voluntariamente a medirle a la persona o la persona va voluntariamente a su estamento sanitario a que se le mida la presión, podemos estar enfermos y empeorar bruscamente sin tener absolutamente ninguna idea, porque no tenemos realmente ninguna señal en nuestro cuerpo que nos indique que estamos con presión arterial elevada. No sé si quieres comentar alguna cosa, Ernesto. No, sí, totalmente. En cuanto a las definiciones, habitualmente en Latinoamérica, en todo el mundo, hablamos más allá de 140-90, pero es algo irrelevante porque el paciente puede tener presiones más altas y no ser hipertenso en ese momento. De las diferentes definiciones, miren que una de las definiciones es que una persona esté tomando medicamentos para la presión arterial, de tal manera que si yo me equivoqué medicando a ese paciente, pues para toda la gente va a ser hipertenso, para los seguros médicos y lo que pasa es que hemos hecho un diagnóstico ligero. De las diferentes definiciones de hipertensión arterial, la que más me gusta es aquel nivel de presión en el cual tratarlo produce más beneficio que no hacerlo. Entonces, allí van diferentes definiciones, porque si un paciente tiene 135-85, pero es renal, es diabético o tiene otras comorbilidades, probablemente esté yo estimulado a manejar esa presión del paciente para llevarlo a niveles más bajos. Entonces, son diferentes definiciones, pero son diferentes pacientes en una enfermedad altamente prevalente. Sí, fíjate, es muy común lo que le voy a decir. Nuestros pacientes muchas veces nos dicen a nosotros, doctor, pero ¿cómo que tengo la presión alta? ¿Cómo que usted me encuentra la presión alta? Es que yo no me siento nada. ¿Y qué pasa con eso si no me siento nada? Entonces, eso a mí me resulta bastante... no me siento bien porque ya tengo una enfermedad. ¿Qué ustedes me dicen con eso? Sí, si quieres comienzo yo, Ernesto. Tienes toda la razón, Osiris, tienes toda la razón. El paciente no se siente nada. Sin embargo, la persona no debería de olvidar que nuestro cuerpo fue creado por Dios de manera inteligente para poder defenderse de todas las agresiones que nosotros le damos. Si uno tiene la costumbre, por ejemplo, de comer con abundante sal, o pesa más de la cuenta, o tiene toda una serie de hábitos como fumar, beber demasiado, esto crea en el cuerpo una agresión. El cuerpo se siente agredido, siente que se le está dañando. Entonces el cuerpo muchas veces, para defenderse, lo que hace es subir la presión, cosa que nosotros no notamos, pero esta defensa que está estableciendo el cuerpo hace que nosotros vayamos dañando todos los órganos, porque el cuerpo no está acostumbrado a funcionar con presiones tan altas. Y lo peor de todo eso, como hemos comentado, es que no hay una sintomatología, no hay síntomas, no notamos nada con eso. Por eso nosotros siempre decimos que hay que mirar activamente las cifras de la presión y que una vez, como ha dicho muy bien Ernesto, esa persona se ha confirmado que está con presiones por encima de 140-90 de manera continuada, realmente se le puede considerar hipertenso con todo lo que lleva. Bien, doctor. No sé si es bueno o malo el tema de no sentirlo, porque realmente cuando el paciente hipertenso tiene algo, ya tiene enfermedad coronaria que hemos avanzado, tiene un accidente cerebrovascular,
tiene enfermedad renal crónica o tiene enfermedad vascular periférica. Entonces, el hecho de no sentir nada es bueno, pero siempre y cuando tengamos un control adecuado de la presión arterial. Muy bien. El tema es tan sencillo, sentarse a medir la presión arterial y si la presión arterial está bien, nos medimos una vez al año y nada más, y entonces ya estamos tranquilos, ¿no? Sí. Quiero decirle que está con nosotros nuestro buen amigo Juan Pablo, es el compañero de cabina, así es que él tendría un comentario en torno a eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Más que una pregunta, es una observación que es bastante interesante y me parece que ojalá y quede en el imaginario, ¿verdad?, en la conciencia de los oyentes, y es el hecho de que la presión arterial es una defensa natural del cuerpo. Yo creo que esa información, que es importante, es que nuestro cuerpo está intentando, cuando nos está dando ese tipo de acciones, es intentándonos darnos una señal de que algo está incorrecto en nuestro comportamiento, en la manera en que lo estamos tratando. Sí, y eso quiero agregar, sobre todo como han dicho nuestro compañero, el doctor Miguel Camafuri, en esto es cuando da señal, eso sería lo adecuado, porque recuerden que nosotros lamentablemente no vamos al médico si no tenemos algún síntoma, y ahí es lo peligroso de lo que es los niveles o el nivel elevado de presión arterial. Entonces, yo quisiera pues preguntarle, o primero, ante todo, decirle a toda la comunidad que pueden hacer sus preguntas o interrogantes a través de la web. Ávila, ¿nos podría decir por dónde podrían? Bueno, a través de nuestras líneas telefónicas disponibles en el 809-550-2445, desde cualquier punto de la República Dominicana y fuera de la República Dominicana, el 809-550-2445, disponible una pregunta para los doctores Ernesto Peña Herrera y para Miguel Camafort desde España. La presión arterial o la hipertensión grave, ¿puede ser grave si no se trata? ¿Ernesto? Sí, evidentemente. Grave quiere decir presiones elevadas que están permanentemente grado 2, grado 3 por encima de 160, 170 en forma permanente, Y habitualmente esos pacientes que tienen presión elevada no solamente tienen presión elevada, sino que tienen sobrepeso, son tabaquistas, tienen algún daño en el tema son prediabéticos o diabéticos y durante algún tiempo que han conservado su presión elevada tienen algún daño renal. Desde allí ya se inició un camino que es un recorrido realmente cuando le toca al médico. Se fue. Perdimos el sonido. Pero avísale. Con diálisis o con trasplante renal, entonces eso cuesta mucho y genera muchos costos en la salud pública de todos los países, ¿no? Entonces, sí, nosotros lo que tenemos que tratar es de evitar que nuestros pacientes lleguen a hipertensión grave, severa. Por suerte, la mayor parte de los pacientes tienen hipertensión leve a moderada, el 80% de ellos, y tenemos que enfocar nuestras baterías hacia ese grupo de pacientes para tratar de evitar que el paciente tenga una mortalidad temprana, ¿no? Nuestros pacientes que son bien manejados con hipertensión arterial y que le hemos detectado a tiempo, deberían tener una sobrevida normal, igual a cualquier paciente no hipertenso. Doctores. Y yo quería añadir, si me permiten, a lo que ha dicho Ernesto, más que añadir, ahondar en lo que él ha dicho, que creo que es muy importante. Una cifra aislada de presión arterial elevada no se puede considerar una presión arterial grave. Es el mantenimiento de esas cifras a lo largo del tiempo. Si yo me voy tomando vamos a poner, por ejemplo, no hay un número determinado, durante una semana o dos y mis cifras están muy altas, vamos a poner 170, 90 o por encima incluso de eso, hay que empezar a tratar adecuadamente eso. Y enlazando con lo que decía el locutor antes,
Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro estilo de vida, comer con menos sal, perder peso, caminar, dejar las sustancias tóxicas, porque eso nos puede producir elevación de presión. Por lo tanto, rotundamente sí, hay que tratar una hipertensión arterial grave y hay que saber en qué consiste, que como decía Ernesto, es mantenido. Doctores, yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos un maestro de comunicación, Juan Báez, que nos dice que el cuerpo humano tiene garantía hasta los 40 años, que después de ahí en cualquier momento puede fallar. La pregunta es, ¿a partir de qué edad tenemos que, y si, ¿verdad?, no sabemos si desde el principio de vida o a partir de una edad determinada, hay que comenzar a monitorear la presión arterial? Y es una muy buena pregunta eso, ¿no? Hasta hace poco los pediatras no medían la presión arterial. Desde hace unos 10 años para acá se los estimula a los pediatras que tengan en su récord la presión arterial de los niños, porque sabemos las actuaciones en hipertensión arterial, mientras más temprano mejor. Si los chicos no son hipertensos, desde la escuela se les explica todos los cambios en el estilo de vida, el comer sano, el alimentarse sano y no subir de peso. Eso de allí ya en todas las guías y en las guías latinoamericanas de hipertensión arterial publicadas hace poco, ya se insiste en que la actuación tiene que ser temprano. ¿Desde qué edad? Pues la presión se la tiene que tomar a cualquier edad. Habitualmente comenzamos a tener pacientes hipertensos a partir de los 40 años, pero realmente es probable que tengamos pacientes no detectados que son muy jóvenes y que tienen algunos tipos especiales de hipertensión arterial. Entonces la edad realmente ya pasó a ser una historia. Desde que los niños son bebés y van al pediatra, tienen que tener su récord de medición de presión arterial. No sé, Miguel, ¿qué opinas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Únicamente añadir una cosa. Cuando uno va a mirar las presiones arteriales en sujetos que están al final de la adolescencia, tienen los 20 años y así, normalmente es difícil encontrar hipertensión arterial, salvo que el sujeto tenga lo que llamamos hipertensión secundaria. Son causas raras que no están producidas por lo que se produce la presión, como hablábamos ahora, sino porque el sujeto tiene algún trastorno hormonal o tiene alguna alteración de sus arterias que como respuesta da hipertensión. ¿Cuándo habría que comenzar? Nosotros yo les puedo explicar dos ejemplos muy brevemente. En España se hace un screening poblacional, se hace una búsqueda de hipertensión por parte de la salud pública a partir de los 60 años. En Corea se hace a partir de los 30 años y Corea tiene uno de los índices de control de presión arterial mejores del mundo, con lo cual probablemente a partir de que uno ya llega a una edad cercana a los 40, deberían de existir algún tipo de políticas públicas que definieran que a todo el mundo se le debería como mínimo medirle la presión, hacerle un análisis para ver si tiene el azúcar alterado o no y hacerle un electrocardiograma. Más aún con lo que hablamos muchas veces tanto con Nelson Baez como con Osiris y los compañeros dominicanos de la situación de la hipertensión en República Dominicana. Yo tengo bastantes pacientes dominicanos y la verdad es que no vienen con presiones bajas, vienen con presiones bastante altas. Bien. En este punto yo quisiera decir algo más. Miren, nosotros por cuestiones de la Organización Mundial de la Salud y todo eso, y por normativas de la ONU, hay que hacer en nuestros países encuestas, hay que hacer todos censos poblacionales. En los censos poblacionales yo creo que deben añadir los niveles de presión arterial en los cuales los pacientes se han medido. No medirlo porque el tipo que censa no puede medir la presión arterial, pero sí tiene que preguntarle a la familia, a cada uno de los miembros de la familia, cuál ha sido su nivel de presión arterial y hacer una campaña previa para que los datos sean fidedignos, ¿no? Otra pregunta, doctores. ¿Hay alguna diferencia, antes de recibir esta en el teléfono, hay alguna diferencia por sexo? O sea, ¿algún sexo es más proclive o tiene mayor tendencia a presentar problemas de presión arterial alta? Yo, sinceramente, creo que no en ese sentido, pero sí que hay diferencias en cuanto a las consecuencias de la hipertensión. Es decir, por ejemplo, la mujer tiene más facilidad para acabar teniendo una insuficiencia cardíaca.
¿vale? La enfermedad cardíaca tipo infarto es diferente en hombre que en mujer. Lo que sí que hay diferencias, y eso hay que tenerlo en cuenta, es en cuanto a todo lo que tiene que ver con la embarazada hipertensa o la hipertensa que desarrolla embarazo. Yo no sé lo que sucede en sus países, tanto en Ecuador como República Dominicana, pero, por ejemplo, en mi país, en España, hacemos un cuidado excelente y exquisito de la embarazada, pero una vez que la embarazada ha dado a luz, muchas veces esa persona que sigue siendo hipertensa no tiene tanto cuidado. Es decir, que todo este tipo de situaciones propias de la mujer sí que tienen que ver con la evolución de la hipertensión, más que con las características de la hipertensión. No sé si quieres añadir. Doctor, ahora sí tenemos una llamada. 809-550-2445. Conversamos con el doctor español Miguel Camafort y el doctor cardiólogo ecuatoriano Ernesto Peña Herrera y nuestro doctor, el doctor Osiris Valdés, en la revista de Radio Ven Cielo TV. Buenos días, ¿con quién conversamos y desde dónde? Está conversando con la señora Elsa Pujol. Adelante, señora Elsa Pujol. ¿Desde dónde su sintonía? Sí, amén. Dios la bendiga. Yo soy hipertensa desde la edad de 35 años y tengo 81. Pero hasta que la señora Elsa se conecte. Dígame, ¿verdad? Yo quería añadir algo a lo que dijo Miguel, ¿no? Sí, entonces me siento un dolor en el pecho, en el lado izquierdo. Y tengo el colesterol muy alto, en 280 y pico. El médico tiene que tener todos los controles mensuales. Si es que la paciente no va a los controles, el médico tiene que ir a su domicilio, y si la paciente no quiere hacerse atender, tiene que ir con un notario público diciendo que él ha estado allí para atender, porque el momento que la paciente tiene complicaciones severas, el médico es responsable de eso. Sin embargo, la precariedad es tan notoria, especialmente nosotros tenemos una población de origen afroamericano donde llegan en el último día ya a parir, y entonces tenemos allí hipertensiones severas, tenemos alta mortalidad materna, mortalidad infantil también, pero las complicaciones que hay son severas, son eclampsia, son hígado graso agudo del embarazo, son accidentes cerebrovascular debido a que no han tenido control. Pues entonces las campañas siempre son insuficientes para evitar todo, que más allá del dolor familiar de tener una paciente que queda hemipléjica con la mitad del cuerpo muerto, los gastos en servicios de salud a nivel nacional se pueden disminuir terriblemente tratando bien estas personas. Sí, muy bien, muy bien. Queremos hacer una observación y queremos escuchar sus opiniones, Ernesto y Miguel. Fíjense, tenemos muchos dispositivos para tomarnos la presión dentro de la casa. Y muchas veces, en la mayoría de las veces, nuestros pacientes se toman la presión en la casa y no toman ciertas consideraciones del lugar para tener un buen diagnóstico en eso. Sabemos que muchos de esos dispositivos no están validados, puede dar niveles de presión arterial elevado, otras veces bajo. ¿Qué ustedes nos podrían decir en torno a eso? Porque eso nos lleva a mucha confusión en nuestra población. Ernesto. Sí, no, definitivamente que es así, como dice Osiris. El hecho de controlar bien la presión en el domicilio tiene que ser con dispositivos semiautomáticos, los dispositivos digitales, a los cuales los médicos, sin querer, hemos hecho mucho daño. Siempre le hemos dicho a la gente, nos tomamos con esos digitales en forma despectiva. Los dispositivos que llamamos digitálicos, los semiautomáticos, son dispositivos de notable importancia, tienen una garantía de 5 años de manufactura, pero eso no quiere decir que después de 5 años no sirvan. Hay que cambiarle las pilas netamente. Nos dan la presión más o menos lo más exacta posible, porque nos da valores que son 143/82, que si tomamos la presión por dispositivos manuales tenemos 140/80. Hemos visto que 2 milímetros de mercurio de diferencia aumentan la tasa de eventos un 10%. Entonces, los dispositivos
en mi país están entre 40 y 50 dólares y sirven para tomar a toda la familia, a todo el vecino. Lo que sí hay que tomar, hay que tener esas precauciones de medirse bien la presión arterial. Estoy viendo ahora 2 miembros de una familia que alguien compró un tensiómetro y se tomaron en forma inapropiada la presión arterial y los mandaron a la consulta porque la presión estaba alta. Realmente la presión no está alta, es normal, y son las formas inadecuadas de medición de presión arterial las que hacen que tengan este tipo de errores. Sí, yo añadiría a lo que ha comentado Ernesto, que estoy totalmente de acuerdo, y simplemente nosotros a nuestros pacientes les facilitamos una lista que sale en una página que está apoyada por la Sociedad Internacional de Hipertensión, por la Liga Mundial de Hipertensión, y la Sociedad Europea de Hipertensión, que es STRIDE-BP, y allí hay una lista de todos los dispositivos validados. Nosotros se lo imprimimos y se lo damos para que el individuo pueda saber qué aparatos están validados. El otro aspecto de la moneda es lo que decía Ernesto. ¿Cómo tomarme la presión arterial? La persona que se toma la presión arterial tiene que saber que en su casa tiene que tener un mínimo. Yo lo que siempre digo es, usted tiene que apartarse 15 minutos de su día para tomarse la presión arterial. Porque primero, tiene usted que estar descansado, en un ambiente relajado. Tiene que haber ido al baño para hacer todas sus necesidades y estar tranquilo. Buscar un sitio tranquilo, sentarse en una silla en la que pueda apoyarse en el respaldo, poner el brazo en la mesa relajadamente, buscar un aparato que tenga un manguito que sea apropiado a la medida de su brazo. Y una vez que esté usted relajado, espérese unos minutos, tómese la presión, regístrela, 2 minutos más y vuélvase a tomar la presión arterial. Y entonces apunte los datos. Incluso a veces nosotros, todos los médicos que nos dedicamos a hipertensión, les damos unas instrucciones de qué días se han de tomar los registros. Nosotros, por ejemplo, les recomendamos 2 veces por semana, mañana y tarde, y 5 días antes de venir a la consulta. Por lo tanto, como decías, Osiris, es un dato muy importante porque, como decía un profesor que todos conocemos, no tratamos números, tratamos personas, y por lo tanto los números, si están mal obtenidos, no nos dan la imagen real del paciente. Muy bien, muy bien. Damos la bienvenida al doctor Nelson Báez Noyer, que se acaba de conectar desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Así que, nada, qué bueno, doctor Nelson Báez Noyer, que se integra aquí en esta celebración del Día Mundial de la Hipertensión, dedicada a todos nuestros pacientes. También, pero si tengo... Gracias, Osiris, un abrazo. Muy bien, muy bien. Ya hemos hablado lo importante que es establecer un buen diagnóstico de la presión arterial y de la forma en que los pacientes tienen que tomarse la presión arterial en la casa. Pero hay una serie de detallitos que quiero pues abundar en este sentido, y también ustedes como especialistas en hipertensión nos ayudan a desarrollarlo, sobre todo aquellos alimentos o brebaje o café, alcohol, podrían influir en esa toma de presión arterial. Osiris, ¿puedo contestar? Claro. Sí, bueno, sí, efectivamente. El café tomado minutos antes y el té o cualquier alimento con picante pueden afectar la presión arterial. Haber fumado, haber subido escaleras. Hay una serie de cosas que realmente dan números equivocados si uno no toma en cuenta eso en el paciente. Por eso decía el doctor Camafor que lo ideal es pasarse unos minutitos en reposo antes de hacer la medición de la presión arterial. Haber tenido una discusión afuera con la secretaria, haber tenido un disgusto por una llamada telefónica, haber visto un video desagradable, todo eso puede influenciar en aumentar la presión arterial. Naturalmente esos efectos que tienen que ver con el sistema nervioso también dan una manifestación extra, que es elevación de la frecuencia cardíaca. Entonces, en muchos casos se le pone un beta bloqueador y cuando viene a ver, el paciente viene con presión arterial, con hipotensión más bien, incluso con síntomas, una persona que tenía su presión totalmente normal. Sí, hay 2 situaciones que uno tiene que ver bien.
nosotros vemos habitualmente pacientes más de 60 años y el que menos tiene un poco de artrosis y molestias. Hay que decirles, por favor, que el dolor, que cualquier tipo de dolor, aumenta los niveles de presión arterial. Entonces, lo posible que se tome el paciente en las épocas que no tiene dolor, ideal es en la mañana y en la noche, pero es fundamental que el paciente, como ha dicho bien Miguel, que haya ido al baño primero. Eso es vital porque con la vejiga llena, pues los niveles de presión arterial pueden aumentar hasta 4 o 5 milímetros de mercurio, y esencialmente que el paciente no tenga dolor. Nuestros pacientes son ya de tercera edad y habitualmente algún tipo de molestia tienen en ese sentido, ¿no? Bien. Añadir a lo que decían. Tú decías, Osiris, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la bebida. Mirad, yo siempre comento con mis pacientes, tengan en cuenta que la sal que más daño le hace es la que usted no ve. Es decir, uno sabe y controla la sal que se echa al cocinar y sabe la sal que se echa cuando está en la mesa. De momento, la sal debería de estar fuera de la mesa, el salero, y al cocinar debería de tenerse cuidado. Yo siempre recomiendo cocinar con nada de sal y luego añadirle un poquitín por encima para darle ese sabor, pero nada más. Miguel, después de eso, Miguel, perdóname, un paciente me dijo, pero doctor, yo estoy consumiendo la sal yodada. ¿Qué diferencia hay en eso? ¿Hay alguna diferencia o simplemente sal? No, la sal yodada... La sal yodada única y exclusivamente... Para tiroides. Sí, tiene la virtud de que es para personas con problemas, sobre todo para regiones endémicas. Por ejemplo, en España nosotros venimos de una zona que es endémica en tiroides, sobre todo en bocio, por hipotiroidismo, y entonces para prevenir que aparezca el bocio se da sal yodada a la población. Pero la cantidad de sodio que tiene es la misma. Entonces, a lo que voy yo es conservas, pan, todo este tipo de alimentos que no los elaboramos nosotros, pero sí que tienen una alta cantidad de sal. Yo siempre les digo a mis pacientes, acostúmbrense a mirar las etiquetas, a mirar en la etiqueta lo que pone. Después, patrones de alimentación que son beneficiosos. Pues miren, sabemos que la dieta mediterránea que nosotros proponemos desde nuestro grupo es cara, pero hay aspectos de la dieta mediterránea que se pueden aplicar perfectamente en Dominicana. En cuanto a lo que es carne, proteínas, sobre todo las aves. Sobre todo las aves, desechando lo que es la piel, se pueden comer porque no tienen cantidad de colesterol. Después, la fruta y la verdura es muy beneficiosa, los frutos secos son muy beneficiosos, y acabando con el tema de lo que es el tabaco como tal, no es bueno para la salud, y el alcohol, si usted no bebe, no empiece a beber, es lo que siempre decimos, y si usted bebe, procure disminuir al máximo. Como decía el apóstol San Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A lo mejor emborracharme no me conviene, beber altas cantidades durante un fin de semana no me conviene. Por lo tanto, lo que son beber fermentados como vino y cerveza en cantidades muy moderadas de una copa al día puede permitirse. Pero ya le digo, si no ha empezado a beber, no beba. En Dominicana el aumento del consumo de pescado, especialmente los pescados que tienen altos niveles de omega 3, es definitivo, ¿no? Si pudiéramos aumentar la dieta de consumo de pescado a 3 veces por semana, más pollo, y bueno, pues limitar el tema de la carne, es fantástico. Ustedes que tienen unas playas tan buenas y seguramente con tal cantidad de pescados que son beneficiosos para la población. Pero doctor, a mí se me dijo que la presión era de paciente anciano o de paciente en la tercera, cuarta etapa de la vida. ¿Cómo que yo tengo presión alta? Eso me dijo la paciente. ¿Qué ustedes dicen en torno a eso? Yo el lunes antes en la consulta estaba en la consulta de hipertensión y me llamaron porque había una muchacha de 28 años que estaba ingresada en cirugía gastrointestinal, y estaba ingresada porque le iban a hacer una intervención y la encuentran con presiones alrededor de 180-95. Era una muchacha dominicana. Es decir, que eso de que, y más en Dominicana, en todos los países del mundo hay hipertensión que aparece, y sobre todo esto también tiene que ver, antes lo comentaba Ernesto, en la escuela. ¿Qué alimentación se está dando o se le recomienda a las madres que les den a los niños en la escuela?
¿vale? A veces vale más una fruta que no. La obesidad infantil provoca hipertensión en los adultos. Sí, pero evidentemente hay factores de riesgo, así como yo vi hace 2 días un hijo de una familia muy querida que se toma la presión porque compró un dispositivo y tiene 156/92. Este muchacho tiene 36 años, es jugador de rugby. Entonces, le he confirmado las presiones elevadas en el consultorio, no tan elevadas, pero están elevadas. Así que, bueno, he tenido que darle medicación porque no hay duda que este chico es hipertenso. Hemos mandado a hacer los estudios pertinentes, pero definitivamente hay factores. La pregunta es, oye, ¿voy a poder seguir jugando? Probablemente sí, pero con controles de presión arterial. Entonces, no olvidar siempre hipertensión secundaria. Realmente el algoritmo nos dice, mire usted si bien es hipertenso o no es hipertenso. Si es hipertenso, usted hágale su tabla de riesgo cardiovascular para que lo detecte en qué parte de la tabla de riesgo cardiovascular esté. Y tercero, no olvide descartar hipertensión secundaria. Si nosotros podemos cumplir esos 3 ítems, el control del paciente va a ser más fácil y podemos equivocarnos menos cada vez. O sea, que la presión alta no es exclusiva de los ancianos. Eso es lo que llegamos como conclusión y eso despeja la duda de la paciente. Juan Pablo. Doctores, República Dominicana, sobre todo después del 2012 en lo adelante, ha comenzado a ejecutar, previo a, desde los años 2000 aproximadamente, ha comenzado a ejecutar un programa amplio de desayuno escolar. Eso implica que ya las madres, en la mayoría de los casos, no se ven en la necesidad de alimentar, o sea, de hacer desayuno en su casa, ni preparar loncheras para sus hijos. Y por tanto, no tienen tanto control en relación a lo que sus hijos están desayunando. En ese sentido, ¿hay alguna recomendación, tanto para las madres como para las autoridades estatales, que ustedes puedan hacer en esa dirección? Mira, en nuestro país lo que se hace, no es malo que las escuelas se encarguen de eso, siempre y cuando lleven un régimen adecuado de qué cosas puede comer el chico, ¿no? Comer leche, puede comer algún tipo de frutas y todo. Y sobre todo, los chicos, independientemente de eso, llevan la mochila. En nuestro país, en los colegios, se revisa la mochila para ver qué cosas dañinas puede estar comiendo el chico que va a la escuela. Ahora, lo que sí hay que limitar, en casi todos los colegios hay los centros, los bares, donde se venden hamburguesas, donde se venden hot dogs, se venden todos los papas fritas y todo eso. Hay que limitarlos totalmente, porque si estamos diciendo que la madre no le mande comida, porque la comida la da la escuela y debe ser comida beneficiosa, pues el chico va con dinero y compra cosas no adecuadas en la escuela, ¿no? Doctor. Sí, sí. Buenos días, doctor Miguel Camafor, Ernesto Peña Herrera y el doctor Nelson desde la ciudad de Santiago. Nos pregunta una amiga oyente, Sandra Gómez, pregunta para ustedes sobre su opinión de la sal rosada y otros tipos de sales que se recomiendan consumir porque son saludables. Yo creo que todas las sales, la sal no es ni buena ni mala. La sal depende del uso que tú hagas de ella. Entonces, en los pacientes hipertensos, lo que está claro es que los componentes de la sal, especialmente el sodio, son dañinos. Por lo tanto, una vez que uno tiene una respuesta hipertensiva, debería de reducir la sal al máximo. Y no nos olvidemos de que lo que recomiendan todas las guías, incluidas las de la LASH, son el aumento del consumo de potasio, de alimentos ricos en potasio, porque el potasio tiene un efecto contrario al sodio, con lo cual yo no me atrevería a recomendar ninguna sal, pero sí que hay algunas sales que son sales que llevan mitad de cloruro sódico y el resto lo llevan de cloruro potásico. Estas quizás sí que serían más saludables. La sal de rosada no tiene ninguna diferencia en cuanto a su composición, sino el lugar donde se extrae y otras sales. Por lo tanto, está más la composición que el origen. Otro detalle es la sal del Himalaya,
que con mucha frecuencia trae contaminación de otros metales pesados y otras cosas. Entonces, en cierto modo es riesgosa. Lo que se sabe, sodio, y ahí es que está el problema. Sí, Nelson, muy bien. Lo que se sabe es que las sales enriquecidas con cloruro de potasio, en comparación con la sal pura, pues es ampliamente beneficiosa, disminuye la tasa de eventos y la mortalidad. Y en cuanto al potasio, porque el consumo potasio, entonces yo que estoy escuchando digo, oye, ¿qué tiene potasio? Tomate, banana, espárrago, pepino, aguacate, y son cosas que consumimos a diario, ¿no? Entonces estimular ese tipo de comida, ¿no? Una ensalada de tomate, una ensalada de pepino a diario, pues esto ahí estimula mucho a la gente, ¿no? Porque especialmente, Miguel, porque yo veo acá pacientes que vienen a la consulta y su médico previo que lo he visto le pone dieta DASH y dieta mediterránea. Y por Dios, yo como paciente, no sé, le he pagado $100, pero me pongo una cosa que no sé qué tiene la dieta DASH, la dieta mediterránea. Entonces hay que simplificarle las cosas a los pacientes diciendo tomate, banana, espárrago, pepino, aguacate, y la gente ya tiene una idea de qué es lo que tiene que comer. Totalmente. Y en cuanto a los cereales que nos dejábamos, lo que se recomienda sea el pan, el arroz y todas estas cosas, si es posible que sea integral, porque al ser integral es más saludable. Sufro de la presión. ¿Y el café qué me hace? ¿Qué me hace a mí como hipertenso? ¿Hay algún problema? Ernesto, tú vienes de un país cafetero. No, mira, nosotros habitualmente los médicos prohibimos cosas que no están demostradas. Una de las cosas que siempre hablamos es del café. El café en los hipertensos no tiene ninguna relación. Causa daño cuando uno toma más de 5 tazas de café por día. Y habitualmente lo que tomamos café, pues no tomamos más de 3 tazas. Y yo creo que el café es más estimulante. No se ha visto relación con daño por hipertensión arterial. La única cosa, como decía Nelson antes, y eso quiero recalcarlo, cuando te vas a tomar la presión, tienes que esperar media hora desde que te has tomado el café hasta que te tomes la presión, porque el café tiene un efecto momentáneo de subir la frecuencia cardíaca y subir la presión arterial durante unos minutos. Por lo tanto, si usted se ha tomado café, espérese media hora antes de tomarse la presión. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta de nuestros pacientes? No. Y que ya tengo problema de la presión, mi querido doctores. Entonces, no me siento nada. ¿Necesito el medicamento, sí o no? Bueno, a la presión le dicen el enemigo silencioso, porque en la mayoría de los casos no da síntomas. Entonces, si usted no se toma la pastilla, la presión vuelve y sube en 24 horas, 48 horas. O sea que el que es hipertenso tiene que tomar pastillas permanentemente. Ahora, si pierde peso, si hace dieta baja de sal, entonces puede ser que se le vayan reduciendo la cantidad de medicamentos o las dosis. Pero definitivamente la presión no se cura después que está controlada. Si usted la para, vuelve y sube. Volviendo al señor mayor, es bueno que nosotros les comentemos que sí, las personas mayores les sube la presión, pero la principal presión que sube es la sistólica. Por eso nosotros le llamamos presión sistólica aislada, porque pueden tener una presión diastólica normal, ya que se debe a la rigidez de los vasos con el paso del tiempo. La sistólica es la de arriba, Nelson, la primera. La de arriba, la primera. De hecho, cuando nosotros estudiábamos, se nos decía que la presión normal de una persona era 100 más su edad. O sea, si tenía 60 años, podía tener 160 de presión. Pero eso definitivamente ya no es más válido a partir de todos los estudios y las observaciones que se han hecho. La presión hay que mantenerla en 120/80. Yo quería enlazar lo que dices, Nelson, con lo que ha comentado antes Ernesto, que me ha parecido muy interesante con respecto a la dieta, y comentarlo para el tema medicación. Antes nos decía Ernesto, tú no puedes decirle al paciente,
una dieta DASH, tienes que explicarle qué alimentos tiene y tienes que hacérselo accesible la información. Lo mismo con la medicación. Yo siempre a mis pacientes, el paciente que me dice, porque viene y dice, mire doctor, yo he cambiado mi hábito y ahora solamente me tomo la medicación el día que la necesito. ¿Qué quiere decir con eso? Pues quiere decir que el día que estoy bien no me tomo la medicación. Entonces yo siempre les hago el mismo dibujo. Mire, usted está aquí arriba y aquí se toma la medicación. Al día siguiente está abajo y no se toma la medicación. Al día siguiente vuelve a estar arriba. Lo que hace usted es convertir, como dicen los gringos, a su cuerpo en un roller coaster, en una montaña rusa que decimos en España. Un día está alto, un día está abajo, y eso sinceramente al cuerpo le sienta fatal. Exacto. Y algo que tiene que ver con la medicación. Los pacientes habitualmente abandonan porque ya tengo la presión normal. Uno tiene que explicarle, como hemos hablado acá, que es un tema de no abandonar la medicación. Pero sucede que se mide la presión al día siguiente, 2 días después, y las presiones están todavía controladas. Hay una cosa que se llama efecto residual de la medicación, que va a estar controlado durante 3, 4, 5 días, pero indefectiblemente si el paciente es hipertenso, esa presión va a subir, posiblemente a niveles peligrosos más altos de lo que tenía el paciente previamente. Así que advertirle que solamente el médico puede cambiar las dosis o puede decir a quién nosotros vamos a tratar de manera más simple para la hipertensión arterial. Una de las cosas que escuchamos en nuestra consulta con bastante frecuencia, doctor, pero es que yo no quiero acostumbrar a mi cuerpo a tomarme una pastilla. No puede ser. Entonces los pacientes se resisten en este sentido sin tomar en cuenta todas las complicaciones que pudiera tener en un determinado momento. Eso también lo escuchan ustedes allá en Ecuador, en España, porque ya creo que también Nelson escucha eso en sus pacientes allá en Santiago. Sí, yo de hecho lo tomo como una oportunidad. Porque el paciente me dice, mire, vamos a poner el caso que dicen las guías, todas las guías, incluida la última, que es la LASH, que dicen que cuando el paciente está por encima de 150-90 deberías de iniciar cambios de estilo de vida y tratamiento médico. Pero vamos a poner el caso del paciente que está por debajo de 150-90 y está por encima de 140, ese grupo de gente. Cuando dicen, doctor, es que yo no quiero acostumbrar a mi cuerpo, bueno, pues tiene usted una manera muy sencilla de hacerlo. Tiene que tomarse el compromiso de que en el próximo mes, 3 meses, va usted a abandonar la dieta que estaba tomando, va usted a hacer ejercicio y ya verá cómo con esos cambios igual podemos disminuir el número de pastillas o podemos retrasar la toma de pastillas. El tomar pastillas no es malo, pero yo lo aprovecho para que ellos introduzcan esos cambios de estilo de vida que son tan necesarios. Es fundamental eso, los cambios de estilo de vida. Miren, la reducción de peso es vital. El hacer ejercicio, miren que nosotros estamos tratando personas más de 60 años que probablemente nunca han hecho ejercicio, estimularlos a caminar, a hacer actividades recreativas, y si el paciente un poco se resiste, recordemos que tenemos alternativas como el yoga, que está totalmente identificado, el qigong, el tai chi, este tipo de ejercicios que son fundamentales para los pacientes y que han demostrado que disminuyen sus niveles de presión arterial. Pero lo importante es decirle al paciente, mira, el mejor amigo tuyo va a ser tu tensiómetro, siempre y cuando sepas manejarlo. Si el paciente viene y nos trae las cifras de presión arterial cuando viene a la consulta después de 3 meses, o nos envía por WhatsApp, como hacen ahora los pacientes, una vez al mes, aquí hay 2 alternativas: que el paciente se controle la presión, o que los pacientes vienen y nos matan presiones porque están felices porque tienen de promedio 100 milímetros de mercurio. Nosotros decimos, espérese un momentito, ahora es el momento de disminuir la dosis de medicación que está tomando porque la presión se nos está bajando un poco más allá de lo adecuado. Los niveles de presión no deberían ser menores a 120, 70 milímetros de mercurio en el mejor de los casos. Entonces, nosotros tenemos que aprender bien a manejar el tema de las cifras, de hasta cuándo queremos llegar a las cifras de presión arterial. Interesante. Yo añadiría simplemente a eso
que los cambios de estilo de vida también pueden ser relajantes, sin necesidad de, si hay que llegar a esos métodos de relajación también, pero en un país tan precioso como el suyo, como República Dominicana, donde Dios les ha dado tantas maravillas naturales, yo creo que salir a dar un paseo con una persona que tú amas es algo que te relaja y que también va a contribuir. Primero, haces ejercicio y segundo, relajas tu cuerpo y tu espíritu. Ernesto, ¿tú eres coreano o qué? Tú introduces una serie de nombres. Simplemente recomienda caminar 150 minutos a la semana, y si quieres hacerlo mucho más intenso, pues logra hacerlo menos cantidad de minutos. Sí, exacto. El mensaje que tiene que llegar para el público que nos escucha es que la actividad física, sea cual sea que ellos elijan, es beneficiosa. Posiblemente sea el factor de riesgo que nosotros más tenemos que estimular, que la gente que es sedentaria comience a caminar, y la gente que no es sedentaria que aumente su nivel de ejercicio. No hay cosa más enriquecedora para la presión arterial que la vasodilatación que le produce el hacer ejercicio y el bajar de peso. Muy bien, muy bien. Nos quedan 3 minutos. Dime, 2 minutos. Sí. Pero quizás a lo que se refería el doctor Ernesto es que realmente ese tipo de práctica quita mucho estrés al paciente y contribuye a reducir la presión, los niveles de presión arterial alta. Que vaya a orar allá en su casa de oración. Así nos entendemos mucho mejor, Nelson. Fíjate, hay algo importante en estos 3 minutos. Fíjate, nuestros pacientes, no sé si en España, en Ecuador, pues nos dicen a nosotros, doctor, a mí me sale mejor tomar jugo de naranja agria, consumo ajo, té de manzanilla, y eso me baja la presión. ¿Qué ustedes dicen en torno a eso? ¿Existen esos mismos hitos, esa misma costumbre en sus determinados países, o es propio de la República Dominicana? Miguel, dale. No, quizás cambian los productos. Quizás lo que cambian es que la gente va a otro tipo de cosas, como hay una sustancia que es el té de roca, que es una hierba que se toma porque tiene efectos diuréticos, pero también existe eso. Lo que pasa es que hay que aclarar que estos son productos que no vienen la miligración exacta del producto, y por lo tanto siempre es mejor tomar un medicamento. No, lo que se estimula mucho ahora es no sé cómo llaman en sus países, pero la remolacha, nosotros llamamos la beteraba, junto con jugo de toronja, de pomelo. Parecería ser que eso tiene un efecto bueno sobre la función endotelial. El problema es que estas cosas, mientras sean artesanales, no tienen mayor venta, pero si tienen algún nombre que se le ponga y viene empaquetado, posiblemente va a ser de mucho beneficio para los pacientes. Bueno, ya hemos terminado y realmente creo que hemos cumplido con todas las orientaciones del lugar a nuestros pacientes, celebrando el Día Mundial del Corazón. De aquí, desde nuestra casa, Radio Ven, en su revista. Así que le damos las gracias a nuestros queridos profesores desde Ecuador, desde España y desde nuestra hermana ciudad de Santiago. Así que muchísimas gracias realmente por tomar un poquito de su tiempo aquí y darnos ese grandioso aporte a toda nuestra comunidad y a la población que nos escucha cada semana. Pasen todos muy buenos días.